La Corte Penal Internacional en La Haya ha dictado una condena a cadena perpetua contra Nicolás Maduro, un suceso sin precedentes en la historia contemporánea del país. Las imágenes provenientes de los tribunales muestran a un Maduro visiblemente afectado, sollozando mientras escucha la sentencia que definirá su destino. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este impactante acontecimiento que podría marcar el fin definitivo del chavismo. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. La caída de Maduro ha sido larga y dolorosa, pero finalmente la justicia internacional ha tomado cartas en el asunto. Tras meses de audiencias y testimonios desgarradores sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante su mandato, el Tribunal de La Haya ha decidido condenarlo a cadena perpetua, un castigo ejemplar por los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano. Maduro no pudo contener las lágrimas al escuchar la sentencia, un momento que quedará grabado en la historia. Lo más sorprendente es que mientras Maduro enfrenta esta devastadora condena, Diosdado Cabello ha desaparecido. Según fuentes cercanas, Cabello se habría ocultado, temiendo ser el próximo en ser arrestado y enjuiciado por sus crímenes. Este líder chavista ha sido uno de los principales aliados de Maduro durante su gobierno, pero ahora parece enfrentarse a la posibilidad de ser traicionado por su propio círculo y tener que rendir cuentas ante la justicia. La comunidad internacional ha reaccionado con sorpresa y alivio ante esta noticia, ya que la sentencia de Maduro representa un paso hacia la justicia para las víctimas del régimen. Las violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y la brutal represión de la oposición son solo algunas de las atrocidades por las que Maduro ha sido condenado. Este veredicto es un mensaje claro para otros dictadores en el mundo. La impunidad no durará eternamente, y la justicia internacional finalmente llegará. Sin embargo, la historia no termina aquí. El paradero de Diosdado Cabello sigue siendo un enigma, y circulan rumores de que podría estar buscando refugio en algún país aliado del chavismo, como Cuba o Nicaragua. Los esfuerzos para capturarlo están en marcha, y fuentes cercanas a las autoridades internacionales aseguran que su aprehensión es solo cuestión de tiempo. ¿Será este el fin definitivo del chavismo? Mientras tanto, en Venezuela, la noticia ha generado todo tipo de reacciones. Muchos venezolanos han salido a las calles para celebrar la sentencia, viéndola como el final de una era de opresión y miseria. No obstante, algunos temen que este veredicto pueda desencadenar un resurgimiento de la violencia, especialmente entre los sectores más radicales del chavismo. El futuro del país sigue siendo incierto, pero esta sentencia marca un punto de inflexión en la historia venezolana. ¿Qué sigue para Venezuela tras esta condena? Algunos analistas sugieren que este es el momento ideal para iniciar un proceso de reconciliación nacional, donde se pueda construir un nuevo futuro basado en la justicia y la democracia. No obstante, para que esto suceda, el país deberá enfrentarse a los remanentes del chavismo y asegurar que todos los responsables de los crímenes cometidos durante estos años sean llevados ante la justicia. La captura de Diosdado Cabello, de ocurrir, será un momento crucial en este proceso. Cabello ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más poderosas de Venezuela, y su participación en las violaciones de derechos humanos lo convierte en uno de los principales objetivos de la justicia internacional. Su destino es incierto, pero muchos esperan que sea detenido pronto y llevado ante los tribunales para responder por sus crímenes. La reacción de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. Organismos como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional han elogiado la sentencia de La Haya como un avance importante en la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, también han advertido que queda mucho por hacer para restaurar el Estado de Derecho en el país. La captura de otros altos funcionarios del chavismo y la estabilización política de Venezuela son los próximos pasos en este proceso complejo. Con la condena de Nicolás Maduro, la gran interrogante es quién más será llevado ante la justicia. Las investigaciones que condujeron a la sentencia revelaron una red de corrupción y crímenes sistemáticos, donde no solo el expresidente, sino también varios de sus ministros y colaboradores cercanos, están implicados en abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Ahora, el foco está en la captura de Diosdado Cabello, pero no es el único que debe temer a la justicia. Varios altos mandos del chavismo podrían estar en la mira, y la comunidad internacional está observando de cerca. Mientras tanto, en La Haya, la condena de Maduro sigue generando reacciones a nivel global. Países como Estados Unidos y Canadá han emitido comunicados celebrando la decisión del tribunal, mientras que gobiernos aliados del chavismo, como Cuba y Nicaragua, han expresado su preocupación, calificándolo como una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. La condena de Maduro no solo tiene implicaciones para Venezuela, sino que también está enviando un mensaje contundente a otros líderes autoritarios en la región. En Venezuela, la población sigue dividida. Aunque muchos han salido a celebrar la caída de Maduro, otros sectores, particularmente los leales al chavismo, consideran la sentencia un ataque directo a su movimiento político.
Las tensiones están aumentando, y las autoridades temen que este nuevo capítulo pueda desencadenar una ola de violencia, especialmente en las regiones donde el chavismo aún conserva poder. El desafío para el gobierno de transición será mantener el control y evitar que la situación se descontrole. Mientras tanto, Diosdado Cabello continúa prófugo. Fuentes cercanas al entorno chavista aseguran que está en constante movimiento, cambiando de escondite para evitar ser capturado. Algunos informes sugieren que podría estar buscando asilo en un país aliado, mientras que otros indican que está intentando negociar su rendición a cambio de inmunidad. Sin embargo, la comunidad internacional ha dejado claro que no habrá concesiones especiales para Cabello, y su captura es solo cuestión de tiempo. El rol de las fuerzas militares en este momento es fundamental. Aunque numerosos oficiales del ejército venezolano han respaldado la transición, aún persisten elementos leales al chavismo que podrían intentar proteger a Cabello y a otros altos cargos del antiguo régimen. El equilibrio de poder dentro de las Fuerzas Armadas es delicado, y cualquier intento de intervención militar podría agravar aún más la situación. El gobierno de transición deberá abordar este asunto con sumo cuidado. Con el paso del tiempo, surgen más detalles sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo el juicio de Maduro. Los testimonios de las víctimas fueron devastadores, y muchos revelaron por primera vez los horrores sufridos bajo el régimen chavista. Arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzadas fueron solo algunos de los delitos descritos en el tribunal. La condena a cadena perpetua es considerada por muchos como una victoria para las víctimas, pero también es solo el inicio de un largo camino hacia la justicia. Los rumores sobre la inminente captura de Cabello van en aumento. Se afirma que Interpol y otras agencias internacionales están intensificando los esfuerzos para localizar su paradero, y la colaboración con países vecinos ha sido clave en esta búsqueda. Consciente de la presión a la que está sometido, Cabello ha reducido su círculo de confianza y se ha vuelto cada vez más paranoico. Los expertos creen que, a medida que se reducen sus opciones, podría intentar huir a un país con el cual Venezuela no tenga tratados de extradición. Sin embargo, la posibilidad de que Cabello escape no es el único reto que enfrenta Venezuela. El país atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, y la caída del régimen chavista no ha solucionado de inmediato los graves problemas que afectan a la nación. El gobierno de transición, en conjunto con la comunidad internacional, deberá implementar reformas urgentes para estabilizar la economía, restablecer los servicios básicos y garantizar la seguridad en las calles. El proceso de reconstrucción será largo y complejo. Mientras este drama político y judicial se desarrolla, las reacciones de los venezolanos en el exilio han sido diversas. Muchos de los que escaparon del régimen de Maduro ven la sentencia como un paso crucial hacia la restauración de la democracia, aunque también expresan dudas sobre la rapidez con la que el país podrá recuperarse. La diáspora venezolana ha sido uno de los mayores efectos colaterales de la crisis, y muchos de los que se fueron esperan regresar algún día a un país en paz. En el plano diplomático, la sentencia contra Maduro ha generado un terremoto en las relaciones internacionales de Venezuela. Los países que previamente apoyaban a Maduro están reevaluando su postura, mientras nuevas alianzas surgen con naciones que respaldan la transición democrática. La captura de Diosdado Cabello podría acelerar este cambio, ya que su papel en el régimen chavista fue crucial para mantener el control interno del país. A nivel interno, el gobierno de transición enfrenta un desafío monumental: mantener el orden y evitar que las facciones leales al chavismo intenten desestabilizar la nación. Las milicias armadas, creadas por el régimen para mantener su poder, siguen activas, y se teme que puedan intentar organizar actos de resistencia violenta. El desarme de estos grupos será esencial para asegurar la paz y la seguridad a largo plazo. Por otro lado, los detalles sobre el paradero de Maduro tras la sentencia han sido manejados con extrema cautela. Algunas fuentes afirman que ha sido trasladado a un centro de máxima seguridad, mientras que otros especulan que podría estar buscando negociar para reducir su condena. Sin embargo, los familiares de las víctimas han sido claros al afirmar que no aceptarán ningún tipo de indulgencia y que Maduro debe cumplir la sentencia completa por los crímenes que cometió. En cuanto a Diosdado Cabello, su captura sigue siendo una prioridad para la comunidad internacional. Cabello ha sido señalado como uno de los principales responsables de las políticas represivas del régimen, y su participación en la corrupción estatal lo ha colocado en el centro de múltiples investigaciones. La presión sobre sus antiguos aliados ha aumentado, y se espera que en las próximas semanas más altos mandos del chavismo sean arrestados. A medida que la transición avanza, la estabilidad económica sigue siendo uno de los temas más urgentes para el gobierno interino. Con la caída de Maduro, el país tiene la oportunidad de renegociar su deuda internacional, pero para lograrlo, necesita garantizar la estabilidad política y aplicar reformas estructurales que faciliten el retorno de la inversión extranjera.
El papel de la comunidad internacional será crucial en este proceso de reconstrucción. Diversos organismos internacionales han ofrecido asistencia financiera y técnica para ayudar a Venezuela a salir de la crisis, pero han dejado claro que la transparencia y la lucha contra la corrupción serán condiciones fundamentales para cualquier tipo de ayuda. El nuevo gobierno deberá demostrar su compromiso con estas reformas para restaurar la confianza de la comunidad internacional en Venezuela. El ambiente es de incertidumbre. Aunque la sentencia contra Maduro ha sido vista como una victoria por muchos, el país sigue enfrentando enormes desafíos. El sistema de salud, la educación y los servicios básicos están colapsados, y la población continúa sufriendo las consecuencias de años de mala gestión y corrupción. El gobierno de transición deberá actuar con rapidez para aliviar el sufrimiento de la población mientras mantiene el delicado equilibrio entre justicia y estabilidad. En las próximas semanas, el foco estará en la captura de Diosdado Cabello. Su arresto representaría un golpe decisivo contra el chavismo y marcaría el fin de una era en Venezuela. Sin embargo, detener a Cabello no será tarea fácil, ya que sigue siendo una de las figuras más poderosas del país y cuenta con un considerable apoyo entre las milicias chavistas. La gran incógnita es si logrará escapar o si, como Maduro, será llevado ante la justicia. Los analistas internacionales coinciden en que la condena a cadena perpetua para Maduro marca un antes y un después en la historia de Venezuela. El país ha sufrido bajo el régimen chavista durante años, y aunque la caída de Maduro representa una victoria para la democracia, queda un largo camino por recorrer para asegurar un futuro estable y próspero para todos los venezolanos. El proceso judicial en La Haya ha sido seguido de cerca a nivel global, y muchos consideran que este es apenas el inicio de una serie de juicios que podrían extenderse a otros mandatarios autoritarios en América Latina. El precedente establecido con la condena de Maduro envía un mensaje inequívoco: los delitos de lesa humanidad no quedarán sin castigo. Por otro lado, los familiares de las víctimas del régimen de Maduro han manifestado su alivio ante la sentencia, aunque han resaltado que aún queda un largo camino para alcanzar una justicia plena. Las cicatrices dejadas por las violaciones de derechos humanos tardarán años en sanar, pero el fallo contra Maduro se percibe como un avance en la dirección correcta. El impacto de la sentencia contra Maduro no solo ha tenido repercusiones en Venezuela, sino que ha resonado en toda América Latina. Líderes de la región han expresado sus opiniones sobre este hecho histórico, que representa el final de una era autoritaria en el país sudamericano. Muchos ven en la caída de Maduro una señal de que la justicia internacional finalmente está alcanzando a quienes, durante años, cometieron abusos. No obstante, algunos temen que esta sentencia pueda agudizar las tensiones en Venezuela, donde las fuerzas chavistas aún conservan poder y cuentan con seguidores leales. Uno de los efectos inmediatos de la condena ha sido la incertidumbre sobre el futuro político del país. Con Maduro fuera del juego y Diosdado Cabello aún prófugo, las preguntas sobre quién asumirá el liderazgo en Venezuela se multiplican. El gobierno de transición está haciendo lo posible por mantener la estabilidad, pero el vacío de poder dejado por estas dos figuras clave del chavismo podría desatar una lucha interna entre las facciones que buscan aprovechar la oportunidad para tomar el control del país. Mientras tanto, la persecución de Diosdado Cabello se ha intensificado. Informes indican que ha estado utilizando su extensa red de contactos para mantenerse oculto y evitar ser capturado. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas internacionales, Cabello sigue eludiendo a las autoridades, moviéndose constantemente y empleando métodos cada vez más sofisticados para mantenerse fuera del radar. Se especula que podría intentar escapar a un país sin tratado de extradición, lo que complicaría aún más su captura. En el ámbito internacional, la noticia de la condena de Maduro ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones de Venezuela con sus antiguos aliados. Países como Cuba y Nicaragua, que mantenían vínculos estrechos con el régimen de Maduro, ahora se enfrentan a la difícil decisión de continuar apoyando a las fuerzas chavistas o alinearse con la comunidad internacional, que respalda la transición democrática en Venezuela. El futuro de estas alianzas está en juego, y las decisiones que tomen podrían tener importantes repercusiones para la estabilidad de la región. En cuanto a la población venezolana, las emociones están a flor de piel. Tras años de sufrimiento bajo el régimen de Maduro, muchos ciudadanos ven la sentencia como un rayo de esperanza, un avance hacia la justicia. Sin embargo, también existe temor respecto a cómo reaccionarán los sectores más radicales del chavismo. Las milicias armadas y los grupos leales a Cabello siguen siendo una amenaza para la seguridad del país, y el gobierno de transición deberá actuar con rapidez para desarmarlos y prevenir posibles insurrecciones. El destino de Diosdado Cabello sigue siendo incierto. Aunque las fuerzas internacionales están haciendo todo lo posible por capturarlo, Cabello ha demostrado ser un experto en la evasión. Su red de leales en el país y sus conexiones con líderes de otros gobiernos le han permitido mantenerse oculto. Los expertos consideran que su captura es inevitable,
pero podría llevar más tiempo de lo previsto. En cualquier caso, el arresto de Cabello representaría un golpe decisivo contra el chavismo, marcando el final de una era que ha dominado Venezuela por más de 2 décadas. La captura de Diosdado Cabello no solo significaría el fin del chavismo, sino que también permitiría a la comunidad internacional cerrar un capítulo oscuro de violaciones de derechos humanos y corrupción a gran escala. Cabello ha sido una de las figuras más influyentes del régimen chavista, y su poder fue crucial para mantener a Maduro en el cargo. Su caída tendría un impacto simbólico y tangible, desmantelando los últimos vestigios de un régimen que devastó la economía y las instituciones de Venezuela. En el plano judicial, la condena de Maduro ha sentado un precedente significativo para otros líderes autoritarios en el mundo. La Corte Penal Internacional ha dejado claro que los crímenes contra la humanidad no quedarán sin castigo, sin importar el poder o la influencia de quienes los cometan. Esto envía un mensaje contundente a otros gobernantes que emplean la represión para mantenerse en el poder, demostrando que, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas ante la justicia internacional. Dentro de Venezuela, el gobierno de transición enfrenta una tarea monumental: reconstruir un país que ha sido devastado por la corrupción, la mala gestión y las sanciones internacionales. El sistema de salud está en ruinas, la economía colapsada, y millones de venezolanos han emigrado en busca de una vida mejor. La comunidad internacional ha ofrecido su ayuda, pero el camino hacia la recuperación será largo y lleno de obstáculos. Uno de los desafíos más críticos será la recuperación de la industria petrolera venezolana, que fue la columna vertebral de la economía del país. PEPSA, la empresa estatal de petróleo, fue destruida por la corrupción y la mala administración bajo el régimen chavista. La producción de petróleo cayó a niveles históricos, y la revitalización de este sector será crucial para la recuperación económica. Venezuela deberá encontrar el equilibrio entre atraer inversiones extranjeras y mantener el control soberano de sus recursos naturales. Mientras tanto, el juicio de Maduro en La Haya ha revelado una serie de testimonios desgarradores que describen los abusos cometidos bajo su régimen. Los relatos de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales han sacudido a la comunidad internacional, generando un clamor urgente para que se haga justicia a todas las víctimas. La Corte Penal Internacional ha dejado claro que este es solo el inicio, y que otros miembros del régimen chavista también serán llevados ante la justicia. A pesar de que han sido procesados por sus delitos, los retos para el gobierno de transición no han disminuido tras la sentencia de Maduro. Las expectativas son elevadas, y el pueblo venezolano está ansioso por experimentar cambios concretos en su vida diaria. La carencia de alimentos, medicinas y servicios básicos sigue afectando a millones de personas, y el gobierno de transición deberá actuar rápidamente para implementar medidas que alivien el sufrimiento de la población. Además, la estabilidad política será crucial para evitar que los sectores leales al chavismo intenten retomar el control. En este contexto, las relaciones entre Venezuela y los países vecinos serán determinantes. Durante años, millones de venezolanos han emigrado a naciones como Colombia, Brasil y Perú, lo que ha generado una crisis migratoria sin precedentes en la región. Con la caída de Maduro, se espera que muchos de esos migrantes consideren regresar a su país. Sin embargo, este retorno dependerá de si Venezuela puede garantizar condiciones de estabilidad y seguridad. El regreso de los migrantes será clave para la recuperación económica, pero si no se gestiona adecuadamente, podría generar tensiones adicionales. La comunidad internacional ha sido clara en que la transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para cualquier ayuda que reciba Venezuela. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están dispuestos a ofrecer apoyo financiero, pero solo si el gobierno de transición muestra un compromiso firme con las reformas estructurales y la lucha contra la corrupción. La corrupción endémica fue uno de los principales factores que precipitaron el colapso del régimen chavista, y si no se aborda eficazmente, podría obstaculizar cualquier intento de recuperación. En el ámbito diplomático, Venezuela está reconfigurando sus alianzas internacionales. Los países que mantenían relaciones cercanas con el régimen de Maduro están reconsiderando su postura, mientras que surgen nuevas oportunidades de cooperación con gobiernos que apoyan la transición democrática. La estabilidad política y económica del país será clave para el éxito de estas nuevas alianzas, y el gobierno de transición deberá navegar cuidadosamente este nuevo panorama diplomático. El futuro de Venezuela también dependerá de la capacidad del gobierno de transición para manejar las divisiones internas. Aunque el chavismo ha sido debilitado, sigue contando con un considerable apoyo en algunas regiones, especialmente en las áreas rurales, donde los beneficios del régimen anterior aún son evidentes. El gobierno de transición deberá encontrar la manera de integrar a estos sectores en el nuevo proceso político sin marginarlos ni provocar un resurgimiento de la violencia política. Mientras tanto, la captura de Diosdado Cabello sigue siendo una prioridad.
Su arresto no solo representaría un golpe simbólico contra el chavismo, sino que también permitiría a las autoridades internacionales cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Venezuela. Cabello es considerado el artífice de muchas de las políticas represivas, y su detención sería una señal clara de que ningún líder autoritario está por encima de la ley. No obstante, su captura no será sencilla, ya que aún cuenta con una leal red de apoyo tanto dentro como fuera del país. El destino de Diosdado Cabello sigue siendo una de las grandes incógnitas. Si logra escapar, podría intentar reorganizar las fuerzas chavistas desde el extranjero, lo que generaría nuevas tensiones dentro del país. Sin embargo, si es capturado, marcaría el fin definitivo del chavismo como fuerza política dominante en Venezuela. En cualquier caso, el gobierno de transición deberá estar preparado para lidiar con las repercusiones, ya sea por su captura o por su huida, asegurando que la estabilidad del país no se vea comprometida. El proceso de reconstrucción de Venezuela será largo y complejo. La caída de Maduro es solo el primer paso en un camino lleno de retos económicos, sociales y políticos. El gobierno de transición deberá actuar con rapidez para implementar las reformas necesarias, pero también deberá enfrentar la resistencia de aquellos que aún apoyan el legado chavista. El éxito de este proceso dependerá de la capacidad de los líderes para unificar al país y restaurar la confianza en las instituciones. El pueblo venezolano, tras años de sufrimiento, finalmente está viendo los primeros signos de esperanza. La sentencia de Maduro ha sido un alivio para muchos, pero también ha dejado claro que la lucha por la justicia y la democracia aún no ha concluido. El futuro de Venezuela está en juego, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán fundamentales para determinar si el país puede salir de las sombras de la dictadura y construir un nuevo camino hacia la prosperidad. El destino de Venezuela está en manos del nuevo liderazgo, pero las decisiones que se adopten en los próximos días serán cruciales para estabilizar el país. El gobierno de transición tiene el desafío de mantener un delicado equilibrio entre justicia y reconciliación, garantizando que los responsables de los crímenes cometidos bajo el régimen de Maduro sean juzgados, pero también evitando aumentar las tensiones sociales que aún prevalecen en muchas partes del país. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue aguardando respuestas. Tras años de represión y crisis, la caída de Maduro ha traído una nueva esperanza, pero también ha abierto una etapa de gran incertidumbre. La pregunta que muchos se hacen es si el gobierno de transición será capaz de generar los cambios profundos que el país necesita, o si esto será solo otro capítulo en una larga historia de inestabilidad. El temor a un nuevo conflicto persiste, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar una crisis aún mayor. Los familiares de las víctimas de la represión bajo el régimen de Maduro han sido claros en sus demandas de justicia. Muchos de ellos no solo esperan la condena de Maduro, sino también la de otros miembros del régimen que participaron activamente en los abusos, entre ellos Diosdado Cabello. La captura de Cabello se ha convertido en una prioridad no solo para la justicia internacional, sino también para las víctimas, que lo ven como una figura clave en la maquinaria de represión chavista. Su arresto sería visto como una victoria simbólica en la lucha por la justicia. El proceso de transición en Venezuela no será sencillo. Aunque la caída de Maduro y la posible captura de Cabello representan grandes avances, el país aún enfrenta enormes desafíos estructurales. La economía está colapsada, la infraestructura ha sido devastada, y la división política es profunda. Estos problemas requerirán soluciones a largo plazo que no se resolverán de inmediato. El gobierno de transición tendrá que manejar las expectativas del pueblo mientras trabaja en establecer las bases de un futuro más estable. El destino de Venezuela está en juego, y los próximos meses serán decisivos. El mundo observa cómo el país intenta salir de la sombra del chavismo y reconstruirse después de años de crisis. Con Maduro fuera del poder y Cabello en fuga, el chavismo ha perdido gran parte de su influencia, pero los retos persisten. El camino hacia la recuperación será largo, pero la posibilidad de un nuevo comienzo está más cerca. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.